¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que hoy vamos a dedicar a nuestra salud. Así como lo oyen, estamos en esa época estival y en este tiempo pues ya sabemos que hay que extremar las precauciones y los cuidados si queremos disfrutar del verano. Es lo menos que tenemos que hacer. Bueno, pues hoy hablaremos del verano, porque ya sabemos que el calor, los excesos que solemos hacer, tanto con la alimentación como en las piscinas, en fin, un poco con todo lo que en esta época estival nos ofrece, pues hay veces que nos lo saltamos un poco a la torera, no extremamos esos cuidados y luego las consecuencias se dejan sentir. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid han preparado un folleto que ahora les mostraremos, que bajo el lema "Protéjase del calor, proteja su salud", este es el lema que tienen, ya les digo, protéjase del calor y proteja su salud, pues nos dan una serie de recomendaciones y pautas para eso, para disfrutar, pero eso sí, como les decía, protegiendo nuestra salud. Bueno, pues para hablar de este tema que nos concierne a todos, porque no nos olvidemos que el que no va a la piscina va a comer, el que no toma el sol en su terraza, en fin, que nos concierne a todos. Pues para hablar de este tema, como les decía, me acompaña, les cuento, el jefe de sección de promoción de la salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Antonio Pinto. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, yo encantada y agradecida de que haya podido venir para, bueno, darnos un poquito esas pautas, porque todos los años surgen problemas. Cuando no es con la alimentación, bueno, recientemente hemos tenido ahogamientos, que eso pasa, pero no aquí en la comunidad, en toda España, en el mar, en las piscinas, en los parques acuáticos, y eso hay que prevenirlo. Las quemaduras por sol. O sea, bueno, son tantas cosas. Entonces vamos a hablar, si le parece, vamos desgranando cada una de esas recomendaciones, bien, sí. que yo creo que es lo mejor que podemos hacer, porque salen dermatitis, que ya sé que es un edema, salen quemaduras, la insolación y pues en fin, los calambres, y es que son muchas más cosas de las que pensamos, que llega el verano y ¡ala! Esto es jauja. El verano es muy largo y somos muchos. Y somos muchos. Pues a mí me gustaría que fuéramos detallando qué precauciones debemos de tomar para disfrutar de este maravilloso tiempo estival que a mí particularmente tanto me gusta. Claro, para eso está, para disfrutar y para disfrutar con seguridad. Déjame decirte antes un poco que este plan que activa la Consejería de Sanidad a través de la Dirección General de Salud Pública lo que hace pues, es informar a la población de cuando llega una ola de calor, es decir, una ola de calor que activamos la alerta 1 cuando pasa de 36 grados y medio y activamos la alerta 2 cuando pasa de 38 y medio, o bien hay varios días seguidos de temperaturas de 36 y medio. Eso, digamos, está dirigido a la población más vulnerable, a los mayores, a los niños sobre todo, y a la población, lo hablaremos más tranquilamente, a la población que tiene alguna enfermedad crónica. Bien, pero como decíamos, siguiendo un poco esta secuencia que hemos abordado en este documento que se llama Protéjase del calor, proteja su salud, pues si quieres vamos hablando un poco del primer punto. Perfecto. Que decimos que, bueno, se trata de hidratarse, quizá es la principal medida de todas, por eso la tenemos en primer lugar. Hidratarse, decimos a menudo, quizá machaconamente, eso de los 2 litros de agua. Bueno, 2 litros de agua o más, hay que ingerir, efectivamente, porque hay más pérdidas. Claro. Entonces, eso tenemos que seguirlo un poco a rajatabla, pero además tenemos que tener en cuenta a las personas mayores. Las personas ya con cierta edad, lo que se produce es que empieza a disminuirle la sensación de sed. Ellos no se dan cuenta de que tienen sed, por lo tanto, pueden pasarse horas sin beber. Entonces, o bien ellos mismos que nos estén escuchando, o bien las personas que les cuidan, tienen que advertirlo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Pues tener, digamos, los símbolos visibles, lo que es el vaso de agua, la botella, la jarra, tenerlo en la línea de visión de la persona mayor o del cuidador para acordarse que tienen que ofrecerle de beber, ¿vale? Los niños también son muy vulnerables, porque tampoco beben mucho los niños normalmente. Bueno, los niños además no saben pedirla, se manifiesta, ellos sí que tienen sensación de sed, la tienen de inmediato y lo manifiestan, pero claro, llorando.
Claro. Entonces, pues hay que estar advertidos de que efectivamente de vez en cuando hay que ofrecerle agua. Además, si no la quiere, pues la va a rechazar de inmediato. Pero hay que tener en cuenta que los niños tienen una proporción de agua muchísimo mayor que un adulto y muchísimo mayor que una persona mayor. Por lo tanto, la deshidratación es también muy rápida y puede ser más grave. Y diríamos también que pues evitar, preferiblemente agua, evitar bebidas azucaradas. ¿Por qué? Porque de momento nos sacian, pero de inmediato nos dan más sed. Y también evitar las bebidas con teína, bebidas con cafeína. Somos muy cafeteros y muy del té, pero yo creo que hay que moderar estas bebidas para combatir el calor. Y sobre todo evitar el alcohol. El alcohol es una de las bebidas que tiene peor comportamiento con los efectos del calor, que interfiere más en la termorregulación. Además nos hace ir más veces al baño, con lo cual digamos que se duplica la posibilidad de deshidratarnos. Por lo tanto, también alertar a nuestros jóvenes que cuando hacen estas concentraciones, que sabemos lo que pasa, pues que tengan en cuenta también la temperatura que hacen. Bueno, hemos dicho que íbamos a seguir el orden establecido. Esto, pues si estás en la calle, procura beber agua y tal, pero claro, nosotros pasamos muchas horas en casa y también en casa pues hay que extremar los cuidados para protegernos del sol, que es maravilloso, pero que hay que ver el daño que hace. Efectivamente, la casa es el principal escenario. El segundo es la oficina, e incluso un plato de televisión como estás tú aquí. Tenemos agua, Tienes el agua y estás, tenemos agua siempre. Entonces, efectivamente, la casa es el escenario donde pasamos más horas y sobre todo aquellas personas, digamos, en edades extremas, niños y mayores, pues prácticamente es su hábitat natural, ¿no? Entonces, en la casa también tenemos también algunas estrategias para que esas temperaturas, digamos, que no sobrepasen lo normal. La primera, desde luego, es bajar los toldos y las persianas. Desde primera hora de la mañana hacemos una ventilación corta para que no penetre el calor. Bajamos toldos y persianas, ocupamos las zonas interiores. En cada casa, siempre en cada casa, hay zonas mejores y peores en cuanto a... más fresquita, esa habitación es más fresquita. Efectivamente, normalmente son las habitaciones que dan hacia los patios, ¿vale? Sí. Entonces, digamos que taponando esa entrada de sol y dejando algún resquicio en la ventana para la entrada del aire, porque si no se nos va a producir un efecto invernadero y se va a recalentar la casa también. Entonces, con eso podemos conseguir hasta 3 grados de diferencia, y lo vamos a notar, y sobre todo lo vamos a notar por la noche. Por la noche la casa va a estar más fresquita. Luego, bueno, durante la noche, a la hora de dormir, que a veces es donde influyen más las temperaturas mínimas. Cuando son muy altas, pues lo vamos a notar, cada grado de mínima que suba lo vamos a notar. Pues hay algunas instrucciones también, como dejar algún tipo de corriente para que refresque la casa, no ponernos en el medio de la corriente, porque podemos levantarnos por eso estoy dolorido. Pues eso no lo puedes hacer. Y dormir, si es posible, lo más cerca del suelo, ¿vale? Que es donde, digamos, la temperatura es más baja. Camas? Bueno, donde se pueda. Ya sabes que antiguamente se hacía eso, que se bajaba el colchón. Pues esa es una razón, ¿no? Porque se sabe que ahí, digamos, que hay unos grados menos de temperatura. Bueno, son pequeñas estrategias que podemos utilizar. Y sobre todo en las casas que están orientadas al sur y las casas que están en pisos muy altos, que son más vulnerables. Tiene sus ventajas y sus desventajas, porque las casas orientadas al norte son muy fresquitas en verano, no tienes problema, pero luego en invierno hace un frío que pela. Pero bien es verdad que se combate mejor el frío y no da los problemas que da el calor. Bueno, tenemos también un plan del frío. Ya hablaremos de él en su momento. Ya hablaremos del plan del frío. Pero sí que es verdad que esto pasa. Luego, el tercer punto que aquí tienen incluido es lo de refrescarse. Sí, digamos que hidratarse por fuera. Ya hemos dicho lo que hay que hacer por dentro. Hidratarse por fuera, esto requiere también algunas estrategias, algunos consejillos, algunas utilidades que pueden ser de la mayor eficacia. Por ejemplo, sabemos que consumir agua en abundancia pues no es lo más indicado. Cuando estamos recomendando aquí, digamos, meternos debajo de la ducha, hablamos de duchas muy cortas, simplemente para refrescarnos, ¿vale? Y a veces ni siquiera la ducha, sino un paño húmedo, digamos que si estamos con poca ropa, humedecemos la piel, la cara, los muslos y demás,
y vamos a notar que si tenemos la casa, digamos, en semioscuridad y nos damos un paseo en esas condiciones todavía humedecidos, la temperatura baja de inmediato y la sensación térmica más. Esto lo podemos repetir tantas veces como queramos, porque claro, es lo más barato, lo más asequible, ¿no? Pero, bueno, mira, me olvidaba del punto anterior, también hay que tener en cuenta, con respecto a la casa, que efectivamente cuando tengamos temperaturas muy altas y la casa se nos vaya un poco de nivel térmico, tenemos que tener buscado algún sitio alternativo, una biblioteca, un centro comercial, algo donde las personas más vulnerables puedan pasar esas horas cuando se produzca una ola de calor, ¿vale? Continuamos, hemos dicho que hay que refrescarse con paños húmedos o una duchita rápida para quitarte el calor. Y ahora vamos a ese tema, el sol que tanto nos gusta, pero es que nos tenemos que proteger porque es que además la piel tiene memoria. Sí, bueno, con el tema de la exposición al sol, este es un punto, digamos, que daría para una intervención aquí, en cualquier momento. Sabemos que somos muy dados a ponernos debajo del sol, a no advertir sus efectos. ¿Por qué no los advertimos? Pues porque así como los accidentes, las caídas en la piscina y demás tienen un efecto inmediato, digamos que los daños del sol no tienen ese efecto inmediato, es decir, nos aparecen con el tiempo. Y tenemos, digamos, efectos, bueno, los efectos a corto plazo son las lesiones, ¿vale? Las lesiones que las vamos a notar al día siguiente o en esa misma tarde, las vamos a notar, la irritación y demás. Pero esa no es la más preocupante. Luego tenemos quemaduras que pueden ser leves y que se acompañan luego con el tiempo de manchas. Cada vez que nos vuelva a dar el sol, esa zona está hipersensibilizada y se va a manifestar con enrojecimiento, con dolor y con las manchas que son ya indelebles. Bien, este efecto a medio plazo sabemos que no es todavía el más grave, que el efecto más grave es el efecto a medio-largo plazo, ¿vale? Que es el tema de los cánceres de piel, ¿vale? Pero claro, la población no relaciona ese cáncer de piel con el momento que ha tomado el sol. Porque lo has tomado hace años. Y lo puede achacar a otra causa. No, el sol efectivamente es nuestro amigo, nuestro compañero, pero tenemos que protegernos de él. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ahora en la temporada de piscinas tenemos 360 piscinas públicas, 350 privadas, casi 1.500 de comunidades, todas esas sabemos que están controladas, que sus aguas están controladas, que se hacen todos los análisis adecuados y las inspecciones adecuadas, pero, como se decía el eslogan de la conducción, no podemos conducir por ti. Bueno, no podemos evitar que tú cometas digamos, ese fallo de acercarte en las horas entre las 11 y las 16, que son las horas de más radiación del día, que estés expuesto de una manera permanente o de una manera más o menos continuada. Entonces, eso debe evitarse. La mejor protección es estar a la sombra, ¿vale? Entonces, sí, eso lo tenemos que decir. Las cremas son alternativas, es decir, ya cuando se pasa... ¿Son necesarias las cremas? Sí, pero esas que tienen esas protecciones tan altas. Sí, son convenientes, fuera de esas horas de mayor radiación, en la que es conveniente no estar expuesto, esas cremas fotoprotectoras que sean de amplio espectro, es decir, que nos protejan de los rayos ultravioleta de tipo A y de los rayos ultravioleta de tipo B. En los niños, pues pantallas de protección total. Los menores de 3 años no pueden acercarse, no pueden estar bajo el sol, no pueden estar bajo el sol. Y hay personas más vulnerables que otras, las personas de piel clara, por ejemplo, personas que nos visitan, las personas nórdicas, que a veces las vemos ahí, digamos, expuestas directamente, porque vienen ávidos de tomar el sol, ¿no? Pues tienen muchas más posibilidades de sufrir quemaduras, ¿vale? Por lo tanto, protegernos con sombreros de ala ancha, estar esas horas que decimos de máximo peligro, de máxima radiación a la sombra, y luego pues utilizar estas cremas, utilizar también lápices protectores de los labios, se pueden utilizar, las gafas también, gafas que tengan al menos 400 unidades de protección,
bien, que veamos el simbolito de la Comunidad Europea, como que están homologadas, en fin, todo eso hay que tenerlo en cuenta, protege, pero sobre todo lo que más protege, insisto, estar a la sombra. Sin duda, sin duda. En el tema este de la protección del sol, hemos dicho que, claro, que hay que evitar todas estas cuestiones, pero decía, en el momento que son más nocivos los rayos solares es entre 11 de la mañana y 4 de la tarde, ¿he entendido bien? Sí, las 11:16 y las 11 y las 4 de la tarde. Y entonces, podríamos decir también hasta las 17, porque en el mes de julio, digamos que es la temporada alta del calor, ¿vale? Por lo tanto, 11 y 17, sí, el cambio de hora también influye. Claro, pero entonces, ¿por qué no se regula para que no se abran las piscinas por la mañana, que se abran a partir de las 5 de la tarde? Pues yo entiendo que no se regula porque, decíamos antes, somos muchos, ¿vale? Somos claro, muchos, cada uno tiene su horario. Que se van a pasar el día a la piscina. Entonces, claro, ponerle dificultades alternativas a que puedan acudir a estos espacios recreativos, pues sería un inconveniente. Por lo tanto, lo que nos queda simplemente es la educación para la salud, es decir, bueno, acudamos a las piscinas, disfrutemos también de las zonas de baño, que aparte de ese número tan importante de piscinas, tenemos 5 zonas de baño que son muy interesantes, zonas de valle y zonas de montaña. Tenemos las presillas, tenemos, mira, te lo voy a decir, lo tengo por aquí, las que están abiertas, los billares en el Tajo, en Estremera, las presillas en el río Lozoya, en Rascafría, la playa del Alberche, en el río Alberche, que está en la aldea del Fresno, y luego en San Martín de Valdeiglesias está el Muro y está la Virgen Nueva. Bien, estos son sitios espléndidos para pasar el día. Y ahí es donde tenemos también el pantano de San Juan. Sí, efectivamente. Pero tenemos con bandera azul, sí. ¿Hay que decirlo? Esto serían zonas de baño, digamos, que están vigiladas, protegidas, donde se han hecho los análisis. Nuestros inspectores de la Dirección General de Salud Pública se encargan de toda esa instrucción y, por lo tanto, son aguas perfectamente válidas. Pues, lo que tenemos que tener en cuenta pues, son las precauciones con respecto a los accidentes. Pues sí, todos los años hay accidentes. Claro, pero algunos son muy evitables. Por ejemplo, los temas de lo que llamamos cortes de digestión, vulgarmente, ¿no? Que son, bueno, pues choques térmicos. Pues personas que están haciendo deporte, haciendo ejercicio y se lanzan al agua, ¿no? El choque térmico pues, puede producir ese fenómeno, ¿no? ¿Hay más cortes de digestión por esto que por la ingesta? Porque toda la vida eso era como un mito. 2 horas y media, 3, luego pasamos a 2 y media, ahora son 10 minutos, vamos. Ha cambiado un poco la dinámica, porque antes lo del ejercicio y todo esto no era tan, digamos, de dominio público, eran menos las personas que lo hacían, ¿no? Y las comidas eran más copiosas, por lo tanto teníamos más problemas por el tipo de la comida, ¿no? Hoy ya normalmente eso ha cambiado, la gente sabe que tiene que hacer comidas mucho más frugales, mucho más livianas, y por lo tanto ese tema, digamos, ha decaído bastante, pero sí el tema del ejercicio y el chapuzón directo, ¿no? Y luego está también el tema de por dónde tirarse, cómo tirarse, evitar que haya personas en ese momento en el baño. Evitar también no estar solo, en estas aguas me refiero, no estar solo en el momento del baño, porque entonces no tenemos a quién recurrir, y mucho menos hacerlo ya cuando está oscurecido, cuando se ha ido la luz, porque entonces ni siquiera nos van a poder divisar. Que eso es una temeridad. Bueno, pues todas esas cosas hay que recordarlas año a año. Por supuesto, porque luego hay veces que somos inconscientes, piensas que nunca te va a pasar a mí, yo extremo las precauciones, yo soy un gran nadador, yo no tengo problemas y luego te pasa. Claro, imagínate que además es digamos una zona de expansión, de recreo y demás, y de repente estas cosas nos hacen reflexionar. Claro, de repente te da un calambre y no puedes moverte. Exacto. Porque eso pasa. Sí, por eso se insiste tanto en que se haga en zonas visibles, en las zonas de baño, nunca fuera de ellas, y que sea con gente, en los periodos en los que está habilitado, ¿no? Es decir, que no se utilicen las zonas, digamos, cuando se va el personal, y digamos que aprovechamos para darnos un baño fuera de los ojos de la inspección y del control. En ese momento, digamos que estamos a merced de los acontecimientos. Sin duda. Y bueno, y si tenemos un percance, el que quiera que sea, Dios quiera que no, pero si lo tenemos, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, a ver... ya sabemos todo lo del 112, lo primero. Sí, vamos a ver, es que aparte de estas cosas que estamos diciendo, lo de las quemaduras, las indigestiones y todas estas cosas, hay como 3 efectos del calor, digamos, que son más significativos, que tienen una sintomatología, ¿no? Estos efectos vamos a enfocarnos un poquito porque la gente seguramente los va a reconocer cuando les pase, ¿no? El primero, pues digamos que es el estrés por calor, lo que llamamos estrés por calor. ¿Y a quién le pasa el estrés por calor? Esto no lo había oído yo, ¿eh? Sí, pues el estrés por calor nos pasa casi todos los días. Me decías que habías dormido mal, pues sí. puede que... Bueno, yo creo que es que había corriente y he cogido frío. Bueno, puede que el estrés por calor, cuando llegamos a casa, tenemos sensación de malestar, tenemos algo de dolor de cabeza, pero leve, eso y sobre todo tensión psicológica, que es el síntoma carácter, tensión psicológica, estamos tensos. Eso es porque hemos estado a lo largo de la jornada expuestos de alguna manera al calor, bien fuera o bien dentro a altas temperaturas. Eso se arregla descansando, claro, sin más, y con hidratación. Luego está la fatiga, la fatiga por calor. La fatiga por calor ya, bueno, la temperatura puede subir un poquito más y podemos tener ya un dolor de cabeza más intenso, sed intensa y a lo mejor algo de jaqueca. En estos casos, pues lo mismo, seguramente hemos tenido ya un contacto directo con el sol durante más tiempo del adecuado y lo que tenemos que hacer, pues eso, descansar, hidratarnos y a lo mejor tomar algún analgésico, ¿vale? Y luego está el temido golpe de calor. El golpe de calor es un tema muy serio, ¿vale? Conviene que le demos un repasito aquí, sí, por supuesto, porque o bien al que le pase o bien a las personas que están alrededor es muy conveniente que sepan identificarlo, ¿vale? Entonces el golpe de calor empieza pues, con una subida de la temperatura muy rápida, puede llegar a 40-41 grados, Entonces eso de inmediato lo van a notar las personas que están al lado y el que lo padece. La piel se vuelve muy seca, no se suda en absoluto. Continúa todo esto que relato, que puede parecer que dura mucho, dura muy poco tiempo, todo el proceso, ¿no? Luego se produce ya un dolor de cabeza, somnolencia, malestar, náuseas, es en una segunda fase, y ya en una última fase empiezan las convulsiones. Sí, convulsiones que pueden acabar en un desenlace fatal, pueden acabar en un coma, ¿vale? Por lo tanto, cuando ya entramos en esa fase, lo mejor es, digamos, que no hacer diagnósticos, sino directamente llamar al 112 o a los servicios sanitarios más cercanos. Mientras tanto, lo que se debe hacer con la persona que ha sufrido un golpe de calor o se sospecha de golpe de calor, pues es intentar refrescarla, llevarla a un sitio húmedo y mantenerla allí hasta que aparezcan los servicios de salud, ¿vale? Porque, insistimos, este ya es un tema más serio. Llegando a ese punto, lo recomendable es ir a un centro de salud. Exactamente, pero mientras tanto... O llamar al 112 en su defecto. Sí. Mientras tanto, lo que digo, intentar bajarle la temperatura a esta persona pues con toallas húmedas, llevándolo a un sitio fresco, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, nos quedan como 5 minutos y yo quiero que los dediquemos a hacer un repaso general y dar esas pautas que tenemos que seguir, las que no nos podemos saltar. Bueno, lo que decíamos, hidratarnos fundamentalmente, el beber agua y no beber otras bebidas que decíamos. Nada de la cervecita, ya saben, beber agua. Efectivamente, porque luego nos va, todo lo que contenga alcohol, grado de alcohol, nos va a resecar mucho la garganta, nos va a dar mucha sed y vamos a tener que, y además nos va digamos, a posibilitar la deshidratación. Luego el tema de las comidas, importante, decíamos que más frugales, o sea, comer un poco menos copiosamente, pero sobre todo cambiarnos a modelo verano, dieta verano, ¿vale? La dieta invierno, sí. Los guisos. Verduras, frutas de temporada, ensaladas, gazpachos, sí, evitar los guisos. Nada de sopitas. Claro, mucho calor. Y evitar, y luego por temas de seguridad, pues por temas de posibles diarreas, posibles intoxicaciones y demás, aquellos alimentos que son más susceptibles de alterarse con el calor, que son las salsas, ¿vale? Las salsas, bueno, hay gérmenes, digamos, que en el verano eclosionan, como es la salmonela,
Pues ¿por qué? ¿Por qué eclosionan? Porque crecen magníficamente a temperaturas de 35 y 37 grados. ¿Vale? Están como acechando ahí, están presentes muchas veces en los alimentos, proceden de los humanos, proceden de los animales, y por mala manipulación, pues entonces aparecen esas temperaturas y ahí se encuentran magníficamente para reproducirse. Por lo tanto, todo lo que contenga salsas y demás debemos de consumirlas en el acto y no, digamos, almacenar esos productos para una segunda ocasión. Eso como tema de seguridad. Yo insistiría también en el tema de las personas que tienen patología, sí, los mayores, los bebés, y las personas que llamamos mayores frágiles, que son personas que viven solas o que viven con una pareja a la que tienen que atender, o que tienen rentas muy bajas y asociado, digamos, a las condiciones de la vivienda, o personas que tienen ya una predemencia, un deterioro cognitivo, es decir, y que están todavía viviendo solas. Tenemos que tener como una red de ayuda dentro también de la propia comunidad para vigilar esas personas, ¿no? Y los polimedicados, los mayores polimedicados que consumen 4, 5 o más medicamentos, también tenemos que tener un poco, echarle un vistazo y saber que los días que aparecen las olas de calor, pues van a ser, ellos lo van a pasar mucho peor que nosotros. Porque si me permites, y un poco para finalizar con las olas de calor hay que conocerlas un poquito, es decir, son como las demás olas, ¿entiendes? Te vienen y si no las conoces, pues digamos que te atrapan. Las olas de calor funcionan un poco, las podemos abordar mejor o peor en función de la intensidad de la ola, del tiempo de la ola y de cuándo se produce la ola. La intensidad de la ola pues es cuánto calor tenemos, cuánto calor va a haber, cuanto más grados lo vamos a pasar peor. Claro. Cuanto más dura en el tiempo, 1, 2, 3, 4 días, más. Eso lo vimos en 2015, relacionando esas olas, digamos, continuadas con la asistencia a urgencias, por ejemplo, o con las enfermedades por calor o los fallecimientos que hubo en 2015, ¿no? Entonces, ese es el segundo concepto. Y el tercero es cuándo se producen. Cuanto antes viene en la temporada la ola de calor, pues nos pilla más de sorpresa. Es decir, porque cambiamos una temperatura que tenemos pues entre 10 y 24 grados y la cambiamos en la mínima entre 11 y 37 grados. Y eso cuando llega de golpe es cuando más nos afecta. Claro, pero ya que eso no lo podemos controlar, porque no está en nuestra mano, el tiempo no lo podemos controlar. Lo que tenemos que hacer es extremar las precauciones, como nos comentaba José Antonio, en todo aquello que podemos hacerlo, que son muchas más cosas de las que parecen, como han podido ver. Es evidente que si no nos cuidamos nosotros no nos va a cuidar nadie, así que vamos a seguir todas esas recomendaciones. Si alguna se les ha quedado, supongo que la página web de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org, pueden ustedes acceder, pinchan ustedes en salud, y luego ya dentro de salud les va dirigiendo hacia la web, hacia este tema monográfico y específico. Pero no se olviden que es nuestra salud la que está en juego y es que solo tenemos esta, o sea que vamos a cuidarnos, ¿no? Efectivamente, lo que hace falta es que sigamos estos consejos y que tengamos buen verano y como decimos aquí, pues si nos protegemos del calor entendemos que vamos a proteger la salud. Sin lugar a ninguna duda. Pues muchísimas gracias al jefe de sección de promoción de la salud de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, José Antonio Pinto. Ha sido un placer tenerlo aquí y además todos esos consejos que nos ha dado tan útiles para poder disfrutar del verano sin riesgos. Es lo que esperamos. Muchas gracias de nuevo. A vosotros. De ustedes me despido ya, hasta el próximo punto de encuentro, ya saben, aquí en Déjate Historias TV. Y ustedes tienen que estar ahí, si ustedes no van, no están. Esto no tiene ningún sentido, así que ahí les espero. Muchas gracias y un saludo.